Michael Jackson no era solo un artista, era un fenómeno, una fuerza de la naturaleza que trascendía las barreras culturales y musicales. Su impacto en la historia de la música y en la vida de millones de personas en todo el mundo es incomparable, un verdadero misterio de la historia moderna. Pero, detrás de la gloria y el brillo, había una vida llena de desafíos, de momentos oscuros que no hicieron más que aumentar la curiosidad de la historia en torno a su figura. Y entonces, el 25 de junio de 2009, el mundo se detuvo. La noticia de su muerte se extendió como un shock, golpeando los corazones de sus fans como un rayo inesperado en un día claro. Pero, como ocurre con muchos enigmas de la historia, pronto surgieron dudas. ¿Realmente se apagó la estrella o podría haber algo más en las sombras? No pasó mucho tiempo para que empezaran a circular las primeras teorías. Desde conversaciones entre amigos hasta foros de internet, las especulaciones se apoderaron de las mentes de quienes se negaban a creer que el rey del pop se había ido para siempre. Era como si su aura, tan poderosa, no pudiera ser contenida por algo tan trivial como la muerte. Después de todo, ¿cómo podría alguien tan grande desaparecer sin dejar un rastro de misterio? Esta duda no solo persistió, sino que alimentó una fascinación duradera que sigue viva hoy, una fascinación que desafía el tiempo y la razón. Michael Jackson, incluso después de su muerte, siguió siendo una figura enigmática, una leyenda viva en la memoria colectiva. Su legado artístico permanece intacto, pero el misterio de su muerte plantea preguntas que aún resuenan en los corazones y las mentes de los curiosos. ¿Podría el hombre que desafió tantas convenciones, que rompió tantas barreras, haber sucumbido realmente a las mismas debilidades que nos afligen a todos? ¿O había algo más oculto, una verdad oculta, esperando ser revelada? Este misterio de la historia nos obliga a mirar más de cerca, a cuestionar lo que nos han dicho y a buscar señales que pueden haber sido ignoradas. Mientras profundizas en este viaje de misterios, enigmas y curiosidades de la historia, prepárate para confrontar tus propias creencias sobre lo que es posible y lo que es verdad. Porque, en última instancia, el enigma de Michael Jackson es más que una simple pregunta sobre la vida y la muerte. Es una pregunta que nos desafía a comprender la naturaleza misma de la verdad, la percepción y las historias que elegimos creer. El 25 de junio de 2009 pasará a la historia como uno de esos momentos en los que el tiempo pareció detenerse. Desde primeras horas de la mañana, había una extraña sensación en el aire, como si algo monumental estuviera a punto de suceder. Los acontecimientos que siguieron pintan un panorama confuso e inquietante, un verdadero enigma de la historia moderna. La cronología de los acontecimientos de ese día ha sido examinada meticulosamente, y sin embargo, algunas piezas nunca parecen encajar del todo. El mundo vio conmocionado cómo se difundió la noticia. El rey del pop había muerto. Pero, como tantas otras veces en la vida de Michael, las cosas no fueron tan simples como parecían. Las horas previas a su muerte estuvieron rodeadas de misterio y contradicciones. Michael Jackson había sido visto públicamente por última vez días antes, y quienes estuvieron a su lado en sus últimas horas describieron una figura exhausta, pero aún llena de determinación. Había una inquietud palpable entre quienes lo rodeaban, una sensación de que algo no estaba bien. Pero, ¿qué pasó exactamente en ese intervalo entre la última vez que fue visto y el momento en que se anunció su muerte? El silencio que rodeó estas horas no hizo más que aumentar la curiosidad de la historia, dejando a muchos cuestionando los detalles que fueron cuidadosamente ocultados. Rápidamente comenzaron a surgir informes contradictorios sobre las últimas horas de Michael. Mientras algunos afirmaban que descansaba plácidamente en su residencia, otros sugerían que estaba agitado, preocupado por el futuro. El papel del Dr. Conrad Murray, su médico personal, se convirtió en un punto central de la investigación. Sus acciones y decisiones en ese fatídico día plantearon innumerables preguntas. Después de todo, ¿cómo pudo haber muerto uno de los hombres más famosos del planeta en circunstancias tan inciertas, rodeado de tantas preguntas sin respuesta? Cada nueva revelación parecía añadir otro enigma a la ya confusa narrativa. El Dr. Conrad Murray fue nombrado como responsable directo de los últimos momentos de Michael Jackson. Sus inconsistencias en los testimonios y la falta de claridad sobre lo que realmente sucedió ese día no hicieron más que aumentar las especulaciones. ¿Cómo pudo alguien tan cercano a Michael
estar involucrado en algo tan trágico? ¿O era solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande? La muerte de Michael Jackson, en lugar de ser el final de su historia, abrió la puerta a aún más misterios, dejando un rastro de preguntas que tal vez nunca se respondan por completo. La autopsia de Michael Jackson era esperada con impaciencia por todos, como si dependiera de la respuesta al misterio en el que se había convertido su muerte. Cuando finalmente se publicaron los informes oficiales, sacaron a la luz descubrimientos que no hicieron más que aumentar las dudas y los enigmas de la historia. La causa de la muerte se atribuyó a una sobredosis de propofol, un potente anestésico, pero esta explicación, en lugar de cerrar el tema, abrió espacio para aún más preguntas. ¿Cómo pudo alguien bajo constante vigilancia médica sucumbir de manera tan inesperada? El análisis del cuerpo de Michael reveló detalles que conmocionaron al mundo, pero al mismo tiempo dejaron importantes espacios para la especulación. Los medicamentos encontrados en su organismo fueron suficientes para levantar sospechas, incluso entre los más profanos. Además del propofol, se detectaron otras sustancias, creando un cóctel letal que debería haberse administrado con extrema precaución. Pronto surgieron controversias en torno al uso de estos medicamentos. Los expertos cuestionaron las dosis, los métodos de administración y, lo más importante, la razón por la que Michael Jackson necesitaba tantos medicamentos. La autopsia, que debería haber aportado claridad, acabó creando un nuevo enigma en la historia, planteando interrogantes sobre la verdadera naturaleza de los tratamientos que estaba recibiendo. Pero quizás el aspecto más intrigante de la autopsia fue lo que no reveló. Siempre quedan esas preguntas que quedan sin respuesta, esas piezas que parecen faltar en el rompecabezas. Cuestiones cruciales, como el estado de salud exacto de Michael en los días previos a su muerte, quedaron oscurecidas. ¿Se omitieron deliberadamente estos detalles? ¿O tal vez fueron simplemente resultados no concluyentes de un caso extraordinariamente complejo? La sensación de que algo se ocultaba, o al menos no se revelaba por completo, alimentó las teorías de conspiración y los misterios de la historia que rodeaba la muerte de Michael Jackson. Las teorías de conspiración comenzaron a surgir casi inmediatamente después de que se conoció la noticia de la muerte de Michael Jackson. Era como si el mundo no pudiera aceptar que alguien tan icónico e influyente pudiera simplemente desaparecer. El escenario estaba preparado para que las primeras sospechas cobraran vida, y pronto las teorías más improbables comenzaron a circular. Algunos creían que Michael había fingido su propia muerte para escapar del foco de atención y de la insoportable presión de la fama. Otros vieron esto como una estrategia para reiniciar su vida en secreto, lejos de toda la persecución mediática que tanto lo atormentaba. Así se plantaron las semillas del misterio. Con la llegada de las redes sociales y el poder de difusión de Internet, estas teorías rápidamente cobraron fuerza. A partir de pequeñas discusiones en foros en línea, las sospechas se extendieron como la pólvora, capturando la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Los medios de comunicación, al darse cuenta del potencial de estas historias para atraer audiencias, no dudaron en explotarlas. Programas de televisión, documentales y artículos sensacionalistas comenzaron a alimentar las teorías, transformándolas de meras especulaciones en verdaderos enigmas de la historia contemporánea. Cada nueva evidencia descubierta fue ampliamente discutida y analizada, generando aún más curiosidad. Entre las muchas teorías que surgieron, algunas destacaron por su complejidad y la cantidad de seguidores que atrajeron. Había quienes creían que Michael Jackson había sido visto en diferentes partes del mundo, viviendo una vida tranquila bajo una identidad falsa. Otros afirmaron que estaba planeando un regreso triunfal, un espectáculo sin precedentes que conmocionaría al mundo. Estas teorías iban acompañadas de supuestas pruebas, como fotografías, vídeos e incluso grabaciones de voz. A pesar de la falta de evidencia concreta, el atractivo de estas historias era innegable, transformándolas en misterios históricos que continuaron intrigando y fascinando. Pero ¿por qué tanta gente cree en estas teorías? Tal vez sea el deseo de que íconos como Michael nunca desaparezcan realmente, o la necesidad humana de encontrar significado a eventos que parecen injustos e inexplicables. En cualquier caso, el legado de estas teorías va más allá de la simple especulación.
reflejan la profunda conexión que el mundo siente con Michael Jackson y la dificultad de aceptar que su historia haya podido llegar a un final tan abrupto. Así, los enigmas de la historia que rodea su muerte continúan evolucionando, manteniendo viva la fascinación por uno de los más grandes artistas que el mundo haya conocido. A lo largo de su carrera, Michael Jackson siempre ha sido un maestro a la hora de insertar mensajes ocultos en sus canciones y videos, lo que ha generado una serie de interpretaciones a lo largo de los años. Después de su muerte, muchos fanáticos comenzaron a reexaminar su trabajo, buscando señales de que podría haber planeado su propia partida. Las canciones, que antes eran vistas simplemente como obras de arte, comenzaron a ser analizadas con ojo investigador, buscando pistas que pudieran sugerir un plan mayor en acción. Letras ambiguas, metáforas crípticas e incluso sonidos específicos fueron reinterpretados como evidencia de que Michael estaba enviando un mensaje oculto a quienes sabían dónde buscar. Algunas de sus letras, especialmente las de sus canciones posteriores, se citan a menudo como posibles indicios de su intención de fingir su propia muerte. Canciones como Morphine y Escape son ejemplos de esto, donde se exploran temas de escape y renacimiento de maneras que ahora parecen casi proféticas. En Morphine, por ejemplo, Michael canta sobre los peligros de las drogas y la presión de la fama, lo que muchos interpretan como un reflejo de su estado mental antes de su muerte. Escape parece hacerse eco de un deseo de escapar de una realidad opresiva, lo que, para algunos, es una clara alusión al plan de desaparición. Los videos musicales tampoco escaparon al escrutinio de los fanáticos. Las secuencias visuales que antes se consideraban solo parte de la estética artística de Michael, ahora se ven bajo una nueva luz. El video de Ghosts, por ejemplo, se cita a menudo como una alegoría de su lucha contra los medios y el público, que culmina en una huida simbólica de su propia identidad. En They Don't Care About Us, muchos vieron la combinación de imágenes poderosas y letras de protesta como una señal de que Michael estaba preparando al mundo para su partida. Estas interpretaciones, aunque subjetivas, siguen alimentando el enigma de la historia que rodea su muerte. Los críticos especializados, sin embargo, tienen una visión más escéptica de estas teorías. Para muchos, los mensajes de las canciones y videos de Michael Jackson son simplemente reflejos de un artista profundo y complejo que lidia con las presiones de la fama y la vida pública. Pero para quienes buscan los misterios de la historia, cada palabra, cada imagen es una pieza de un rompecabezas mayor. Y es precisamente esta ambigüedad, esta capacidad de generar múltiples interpretaciones, lo que mantiene viva la curiosidad y la fascinación por su obra, incluso después de su muerte. La pregunta sigue siendo, ¿realmente nos estaba advirtiendo de algo que apenas ahora estamos empezando a comprender? El informe de muerte de Michael Jackson, que debería haber sido un documento definitivo sobre las circunstancias de su muerte, acabó planteando incluso más preguntas de las que respondió. Desde el principio, hubo inconsistencias que no pasaron desapercibidas ante los ojos atentos de quienes ya se mostraban escépticos ante la narrativa oficial. Se determinó que la causa de la muerte fue una sobredosis de propofol, pero la forma en que se llegó a esta conclusión dejó a muchos sospechosos. Después de todo, ¿cómo pudo uno de los hombres más observados del mundo haber sido víctima de un error tan grotesco? Las contradicciones comenzaron a acumularse, haciendo del informe de muerte un nuevo enigma de la historia. Entre las inconsistencias más notables se encontraba la información contradictoria sobre la hora exacta de la muerte y el tiempo que tardó en solicitar ayuda médica. Si bien algunas fuentes afirmaron que Michael Jackson ya estaba sin vida cuando llegaron los paramédicos, otras sugirieron que todavía tenía signos vitales. Esta falta de claridad no solo confundió al público, sino que también abrió teorías de que algo más estaba sucediendo detrás de escena. Las dudas sobre la exactitud de estos detalles solo alimentaron la curiosidad de la historia, haciendo que muchos se preguntaran si el informe de muerte había sido manipulado. Las autoridades de Los Ángeles, encargadas de realizar la investigación, también se encontraron en el centro de la polémica. La forma en que se procesaron los documentos y las declaraciones contradictorias de los involucrados generaron una ola de desconfianza. Algunas personas comenzaron a especular que el informe había sido alterado para proteger intereses mayores,
tal vez incluso para encubrir una posible fuga planeada por Michael. Estas teorías, aunque sin pruebas concretas, encontraron un terreno fértil entre los fanáticos y los teóricos de la conspiración, quienes vieron el informe de la muerte como una pieza más de un misterioso rompecabezas. La posibilidad de manipulación o falsificación de documentos oficiales es algo que sigue intrigando a muchos. La idea de que el informe de la muerte pueda haber sido parte de un plan más amplio es a la vez fascinante e inquietante. De ser cierto, significaría que la historia que conocemos puede estar lejos de ser toda la verdad, y así, el misterio de la muerte de Michael Jackson permanece envuelto en sombras, y cada nuevo descubrimiento o contradicción solo profundiza el enigma. Las dudas persisten, y el informe de muerte, que debería haber puesto fin a la historia, acabó perpetuando uno de los mayores misterios de la historia moderna. El funeral de Michael Jackson fue un evento global, visto por millones de personas en todo el mundo, pero a pesar del gran espectáculo, había algo extraño y desconcertante en toda la ceremonia. Para muchos, la ausencia de detalles cruciales y la atmósfera casi surrealista del evento no parecieron coincidir con la despedida de una figura tan monumental. El ataúd dorado, cerrado durante toda la ceremonia, se convirtió en un símbolo de misterio, dejando a todos con la pregunta: ¿qué se ocultaba exactamente? La decisión de no mostrar el cuerpo de Michael Jackson al público generó sospechas inmediatas, convirtiendo el funeral en un enigma más de la historia. La actitud de los familiares durante el funeral también fue objeto de muchas especulaciones. Algunos observadores notaron la ausencia de duelo visible, una falta de emoción que parecía antinatural, considerando la magnitud de la pérdida. Este comportamiento fue interpretado por algunos como una señal de que quizás los propios familiares eran conscientes de algo de lo que el público no era consciente. Había un aire de moderación, una especie de desapego emocional que, para los teóricos de la conspiración, indicaba que el funeral podría no ser lo que parecía. La falta de lágrimas y la serena composición de los rostros de Jackson hicieron que muchos cuestionaran la autenticidad de la situación. El ataúd cerrado se ha convertido en el foco de varias teorías. La ausencia de una fotografía oficial del cuerpo de Michael Jackson, incluso después de la autopsia, alimentó aún más las especulaciones de que en realidad podría no estar dentro. Algunos han sugerido que el ataúd estaba vacío o que contenía un muñeco en lugar del cuerpo real. Estas teorías, aunque ampliamente desacreditadas por muchos, encontraron eco entre quienes se negaron a aceptar la muerte del icono. Algunos vieron la decisión de mantener el ataúd cerrado como un intento deliberado de mantener el misterio, de dejar la puerta abierta a la duda. Desde el anuncio de la muerte de Michael Jackson, el comportamiento de su familia ha sido objeto de intensas especulaciones. Poco después de conocerse la noticia, las declaraciones de los hermanos de Michael empezaron a generar dudas. Algunas de sus líneas eran contradictorias, mientras que otras parecían ensayadas cuidadosamente, como si hubiera algo que no pudiera revelarse. Para muchos, estas inconsistencias no eran solo coincidencias, sino señales de que se ocultaba una verdad más profunda. Esta enigmática postura de los hermanos Jackson dejó una impresión duradera, lo que generó preguntas sobre lo que realmente sabían sobre los acontecimientos de ese fatídico día. Entre todos los miembros de la familia, LaToya Jackson destacó por sus revelaciones e insinuaciones. Desde el principio, ella fue una de las que más expresó su opinión de que algo andaba mal con la versión oficial de los hechos. En entrevistas, LaToya hizo declaraciones que dejaron perplejos a muchos, insinuando que la muerte de su hermano podría no haber sido lo que parecía. Sus palabras resonaron entre los teóricos de la conspiración, quienes las utilizaron como combustible para sus propias teorías. La postura de LaToya, con sus revelaciones llenas de misterio, hizo que muchos se preguntaran, ¿qué sabía ella que el resto del mundo no sabía? Los hijos de Michael, a su vez, demostraron un comportamiento que, para algunos, parecía inusual. A pesar de la devastadora pérdida, los niños permanecieron sorprendentemente reservados y comedidos en público. Este comportamiento, visto por muchos como un signo de fortaleza y madurez, fue interpretado por otros como una indicación de que podrían ser conscientes de algo que el mundo desconocía. Cuando eran niños,
Se les ahorraron muchas de las preguntas que rodeaban la muerte de su padre, pero su aparente calma hizo que muchos se preguntaran si ellos también guardaban un secreto. Quizás el aspecto más intrigante fue la ausencia de un duelo público más expresivo por parte de los familiares cercanos. En muchos casos de muerte, especialmente de figuras tan destacadas, se espera un duelo visible y profundo. Sin embargo, los Jackson mantuvieron una compostura casi imperturbable, lo que a algunos les pareció un intento de disfrazar algo más grande. Esta falta de exhibición pública de dolor fue rápidamente interpretada como posible evidencia de que miembros de la familia podrían estar protegiendo un secreto, alimentando aún más los misterios de la historia que rodea la muerte de Michael Jackson. Poco después de la muerte de Michael Jackson, comenzaron a surgir informes de avistamientos que dejaron al mundo intrigado. Personas de distintas partes del mundo afirmaron haber visto al rey del pop en lugares inesperados, viviendo una vida discreta y anónima. Estos informes, aunque variados, tenían una cosa en común: la convicción de los observadores de que Michael estaba vivo. Estos avistamientos dieron lugar a una nueva ola de teorías de conspiración que afirmaban que había fingido su muerte para escapar de las insoportables presiones de la fama. Así, la figura de Michael Jackson comenzó a transformarse en un mito moderno, un enigma de la historia que seguía fascinando y generando curiosidad. Fotos y videos de supuestas apariciones de Michael Jackson comenzaron a circular en Internet, alimentando aún más estas teorías. Algunas de estas imágenes, aunque borrosas y de mala calidad, fueron suficientes para convencer a muchos de que el artista todavía estaba entre nosotros. En una era digital donde todo puede ser manipulado, estos registros visuales se convirtieron en una especie de evidencia, aunque frágil, de que Michael había logrado lo imposible: escapar de la muerte y la notoriedad. El análisis de estas fotografías y videos abarcó desde las explicaciones racionales hasta las más fantasiosas, transformando cada nueva prueba en un capítulo más de la historia de los misterios que rodean su muerte. La reacción de los fanáticos ante estos avistamientos fue intensa. Para muchos, la idea de que Michael Jackson todavía estaba vivo era más que una teoría. Era una esperanza, un profundo deseo de haber podido encontrar la paz lejos del centro de atención. Grupos de fanáticos se han organizado en línea para compartir información, teorías y supuestas pruebas, creando una comunidad dedicada a descubrir la verdad. Estos grupos, impulsados por una mezcla de amor, anhelo y curiosidad, se convirtieron en verdaderos guardianes del mito de Michael, decididos a demostrar que había logrado engañar al mundo una vez más. Sin embargo, no todas las apariencias fueron genuinas. A medida que el fenómeno crecía, comenzaron a surgir falsificaciones y engaños que explotaban la credulidad de los fans. Algunos de estos engaños fueron rápidamente desacreditados, pero otros continuaron alimentando teorías de conspiración. La línea entre lo real y lo fabricado se ha vuelto cada vez más borrosa, y el misterio que rodea la muerte de Michael Jackson no ha hecho más que profundizarse. Para muchos, estas apariciones post-mortem siguen siendo uno de los mayores enigmas de la historia, un misterio que quizás nunca se resuelva del todo, pero que continúa cautivando e intrigando a quienes se niegan a aceptar lo que les han contado. Los medios de comunicación desempeñaron un papel crucial en la construcción y perpetuación del mito que rodea la muerte de Michael Jackson. Desde el momento en que se conoció la noticia de su muerte, los medios de comunicación se lanzaron a una cobertura frenética que a menudo superó los límites de la información y entró en el territorio del sensacionalismo. Programas de televisión, revistas y periódicos compitieron para ver quién podía contar la historia más impactante, la revelación más intrigante. El impacto de esto fue inmediato. El público, ya conmovido por la pérdida, se vio llevado a un estado de constante sospecha y curiosidad, alimentando los misterios de la historia que rodea al icono. Rápidamente se produjeron documentales y programas especiales para explorar todas las facetas posibles de la muerte de Michael. Estos contenidos, a menudo llenos de teorías conspirativas, no solo informaban de los hechos, sino que también sugerían escenarios alternativos que desafiaban la versión oficial. En lugar de proporcionar respuestas, muchos de estos programas terminaron planteando aún más preguntas, contribuyendo al crecimiento de las teorías de que Michael podría estar vivo. Cada nuevo documental parecía añadir una nueva capa al enigma,
convirtiendo la muerte del artista en una verdadera saga de misterios históricos. Los tabloides, siempre dispuestos a sacar provecho de las tragedias, han sido especialmente eficaces a la hora de mantener encendida la llama de las teorías de la conspiración. Con titulares sensacionalistas e informes que a menudo rayaban en la ficción, estos medios ayudaron a crear una atmósfera de desconfianza y duda. Cada número traía una nueva revelación, una nueva prueba de que las cosas no eran lo que parecían. Para muchos, los tabloides no solo informaban de los acontecimientos, sino que daban forma activamente a la narrativa, influyeban en la percepción pública y perpetuaban el misterio que rodeaba la muerte de Michael Jackson. La cultura del sensacionalismo que rodeaba a las celebridades, ya bien establecida en ese momento, encontró en Michael Jackson el blanco perfecto. Su vida, marcada por controversias y éxitos inimaginables, ofreció todos los elementos necesarios para alimentar historias sorprendentes. Y así, el misterio de su muerte fue absorbido por la maquinaria mediática, que lo convirtió en un espectáculo de proporciones globales. El resultado fue una mezcla de verdad, especulación y ficción que dejó al público incapaz de distinguir lo real de lo imaginario, perpetuando uno de los mayores enigmas de la historia reciente. Las teorías de que Michael Jackson estaba vivo no se limitan solo al hecho de su supuesta muerte, sino también a lo que vendría después. Muchos creen que el artista, conocido por su genio y capacidad de sorprender, había planeado un regreso triunfal, un verdadero espectáculo que conmocionaría al mundo. Estas teorías se basan en supuesta evidencia que sugiere que Michael se estaba preparando para un gran regreso, algo que sería más grande que cualquier cosa que haya hecho alguna vez. Para los defensores de esta idea, su muerte fue solo el primer acto de una actuación cuidadosamente orquestada. Entre las pruebas destacadas se encuentran pequeñas pistas dejadas en entrevistas y declaraciones realizadas por Michael en los meses previos a su muerte. Frases crípticas como "aún no has visto nada" y "lo mejor está por venir" fueron reinterpretadas como pistas de que estaba planeando algo grande. Además, la elección de las fechas de algunos de sus últimos actos públicos también se consideró parte de un plan meticuloso. Estos detalles, que antes podrían haber sido ignorados, comenzaron a analizarse con lupa, como si cada palabra y acción de Michael tuvieran un significado oculto. Los rumores sobre un regreso en fechas importantes comenzaron a cobrar fuerza poco después de su muerte. Algunos creían que regresaría en una fecha icónica, como el aniversario de su muerte o el aniversario de uno de sus álbumes más emblemáticos. Estas fechas comenzaron a ser esperadas con expectación y tensión por sus fanáticos, quienes vieron en ellas la posibilidad de ver finalmente a su ídolo de regreso a los escenarios. Cada año, estas expectativas se renovaban, e incluso cuando el regreso no se produjo, las teorías continuaron fortaleciéndose, alimentadas por la esperanza y el deseo de que Michael siguiera vivo. Pero a medida que pasaron los años y no se materializó ningún regreso, estas teorías comenzaron a transformarse en misterios aún más profundos. Para muchos, el hecho de que Michael no hubiera regresado solo reforzó la idea de que se estaba escondiendo, esperando el momento adecuado para reaparecer. El análisis de acontecimientos que nunca sucedieron, aquellos que tan fervientemente se esperaban, se convirtió en un ejercicio de especulación sobre lo que pudo haber salido mal o lo que aún podría estar por venir. Y así, el mito del regreso de Michael Jackson se perpetúa, manteniendo viva la fascinación y la curiosidad por uno de los mayores enigmas de la historia. Antes de su muerte, la situación financiera de Michael Jackson estaba lejos de ser tan brillante como su carrera. A pesar de ser uno de los artistas mejor pagados de todos los tiempos, Michael enfrentó una crisis financiera que parecía empeorar cada año. Sus deudas acumuladas eran astronómicas y estaba constantemente presionado para pagar a los acreedores y mantener su lujoso estilo de vida. Esta presión financiera es señalada por muchos como una de las posibles motivaciones para que planeara su propia muerte. Después de todo, la desaparición podría ofrecerle una salida a las dificultades que enfrentaba. La presión de las deudas y los juicios fueron una constante en la vida de Michael Jackson en los últimos años. Además de los problemas económicos, también se enfrentaba a una serie de procedimientos legales que parecían no tener fin.
Cada nuevo caso judicial no solo agotaba sus recursos económicos, sino también su energía emocional. La combinación de estos factores creó un escenario en el que fingir su muerte podría haber parecido una solución viable, una forma de escapar de un ciclo que parecía no tener fin. Para quienes creen en esta teoría, la muerte de Michael fue menos un final y más un escape desesperado de una realidad insostenible. La idea de que la muerte podría aliviar los problemas financieros de Michael no es solo una especulación. Muchos señalan que después de su muerte, las finanzas del patrimonio de Michael Jackson comenzaron a recuperarse rápidamente. Sus canciones volvieron a dominar las listas, sus álbumes vendieron millones de copias y su marca se volvió más valiosa que nunca. Este cambio financiero se cita a menudo como evidencia de que su muerte podría haber sido una estrategia deliberada para resolver los problemas financieros que enfrentó en vida. La muerte, paradójicamente, podría haber sido la única manera de salvar su legado financiero. Las teorías sobre Michael viviendo en secreto bajo una nueva identidad también comenzaron a ganar fuerza a medida que salieron a la luz detalles financieros de su vida. La idea de que podría haber fingido su muerte para empezar de nuevo en otro lugar, lejos de los acreedores y de los focos, resulta fascinante para muchos. Las posibilidades de dónde podría estar y cómo vivía se han convertido en parte del enigma que rodea su muerte. Estas teorías, aunque poco probables, continúan alimentando la curiosidad de la historia que rodea a Michael Jackson, manteniendo viva la pregunta: ¿realmente se fue o simplemente siguió adelante? Conrad Murray, el médico personal de Michael Jackson, se convirtió en una figura central en la narrativa de la muerte de la estrella. Desde el principio, su cercanía con Michael en sus momentos finales levantó sospechas y puso su nombre en el centro de las investigaciones. Murray era más que un simple médico. Era alguien que tenía acceso ilimitado a uno de los hombres más famosos del mundo. Pero, ¿quién fue Conrad Murray y cómo llegó a formar parte de esta turbulenta historia? Esta pregunta resuena en los corazones de quienes buscan comprender lo que realmente sucedió en aquel fatídico día. El testimonio de Murray estuvo lleno de inconsistencias que, en lugar de aclarar, solo aumentaron las dudas en torno a la muerte de Michael Jackson. Afirmó que le administró Propofol para ayudar a Michael a dormir, pero la cantidad encontrada en el cuerpo del cantante fue alarmante. Murray también afirmó que solo salió de la habitación de Michael por unos minutos, pero esos minutos fueron suficientes para que sucediera algo catastrófico. Estas contradicciones han llevado a muchos a cuestionar la veracidad de su relato, alimentando teorías de que podría estar ocultando algo o incluso involucrado en una conspiración mayor. La condena de Conrad Murray por homicidio involuntario trajo cierto sentido de justicia a quienes buscaban respuestas, pero también dejó muchas preguntas sin respuesta. Murray mantuvo su versión de los hechos, pero para muchos, solo reforzó la idea de que era un chivo expiatorio, alguien utilizado para encubrir una verdad más oscura. Su versión de los hechos, aunque legalmente impugnada, sigue siendo una parte vital del enigma que rodea la muerte de Michael. La figura de Murray es vista a la vez como villano y víctima en un juego cuyas reglas aún no han sido reveladas del todo. Las teorías sobre la participación de Murray en la conspiración para fingir la muerte de Michael Jackson no tardaron en surgir. Para algunos, era un cómplice reacio, alguien que se vio obligado a emprender un plan más amplio para encubrir la desaparición de Michael. Otros creen que era solo una pieza de un tablero de ajedrez mucho más complejo, utilizada para desviar la atención del verdadero objetivo. De cualquier manera, el papel de Conrad Murray en la historia de la muerte de Michael Jackson sigue envuelto en un velo de misterio, un elemento clave en uno de los mayores enigmas de la historia moderna. Desde el inicio de las investigaciones sobre la muerte de Michael Jackson, ha habido un velo de secreto en torno a ciertos documentos relacionados con el caso. Para muchos, estos archivos contienen las respuestas a preguntas que siguen atormentando a los curiosos y a quienes se niegan a aceptar la versión oficial de los hechos. El secreto que rodea a estos documentos, ya sean informes médicos adicionales, comunicaciones internas de las autoridades o registros financieros, suscita una sospecha inevitable. ¿Qué es exactamente lo que intentan ocultar? Esta falta de transparencia no ha hecho más que alimentar aún más las teorías de conspiración y los misterios de la historia que rodea la muerte de Michael.
Entre los documentos más intrigantes se encuentran aquellos que supuestamente contradicen la narrativa oficial. Algunos teóricos creen que hay pruebas claras de que la muerte de Michael Jackson fue, de hecho, un engaño cuidadosamente planeado. Señalan documentos que nunca se han hecho públicos, pero que, según los rumores, contienen información crucial que podría cambiar toda la percepción del caso. Esta idea de que existe una verdad oculta, escondida en archivos confidenciales, sigue fascinando y frustrando a partes iguales. Es como si la clave para resolver el enigma estuviera a nuestro alcance, pero constantemente fuera de la vista. Investigadores independientes, periodistas e incluso algunos miembros de la comunidad jurídica han tenido dificultades para acceder a estos documentos, pero hasta ahora sus esfuerzos han sido en gran medida infructuosos. La resistencia a divulgar esta información se ha atribuido a una variedad de razones, desde preocupaciones por la privacidad hasta preocupaciones por la seguridad nacional, según la teoría que se considere. Sin embargo, esta resistencia solo refuerza la creencia de que se está encubriendo algo de mayor importancia. Para quienes persiguen la verdad, esta búsqueda de documentos secretos se ha convertido en una misión personal, un enigma de la historia que debe resolverse a cualquier precio. Lo que aún permanece oculto es una cuestión que sigue rondando a los interesados en el caso. La idea de que hay secretos, pruebas o incluso confesiones almacenadas en archivos confidenciales mantiene viva la llama del misterio. ¿Serán revelados estos documentos alguna vez? ¿O están destinados a permanecer enterrados, protegidos por quienes tienen intereses creados en mantener oculta la verdad? El secreto que rodea estos archivos es en sí mismo una pieza crucial en el rompecabezas de la muerte de Michael Jackson. Una pieza que, si se revela, finalmente podría sacar a la luz los secretos más oscuros de este fascinante caso. Las primeras personas que llegan al lugar de la muerte de Michael Jackson son piezas clave del rompecabezas de su muerte. Los relatos de estos testigos, que deberían haber ofrecido claridad, terminaron creando aún más confusión e incertidumbre. Los paramédicos, guardias de seguridad y miembros del equipo de Michael estuvieron entre los primeros en presenciar la caótica situación en su residencia. Sin embargo, sus descripciones de los acontecimientos variaron significativamente. Algunos describieron a Michael ya sin vida a su llegada, mientras que otros informaron signos vitales débiles. Esta disparidad en los testimonios se convirtió en una parte central de las teorías de la conspiración, alimentando la idea de que algo mucho más grande estaba en juego. Las contradicciones entre los relatos de los testigos son uno de los aspectos más intrigantes de este enigma de la historia. Algunos testigos afirmaron que la habitación de Michael estaba completamente desordenada, mientras que otros la describieron como sorprendentemente ordenada. La hora exacta de la muerte también fue un punto de controversia, con declaraciones que varían hasta en una hora. Estas divergencias, lejos de ser meros errores de memoria, fueron vistas como posibles indicios de que los hechos estaban siendo distorsionados. Para quienes buscan respuestas, estas contradicciones no son accidentales. Sugieren un intento deliberado de encubrir la verdadera secuencia de los acontecimientos. El papel de los guardias de seguridad y del personal interno también planteó muchas preguntas. Como eran las personas más cercanas a Michael en el momento de su muerte, sus relatos deberían haber sido cruciales para la investigación. Sin embargo, la información proporcionada por estas personas fue, en muchos casos, incompleta o incluso contradictoria. Algunos dijeron que siguieron estrictamente los procedimientos de emergencia, mientras que otros admitieron que quedaron en shock y no pudieron actuar rápidamente. Esta falta de cohesión en los relatos de los presentes hace surgir sospechas sobre lo que realmente ocurrió ese día y si realmente se revelaron todos los hechos. Los testimonios que alimentan las teorías conspirativas siguen siendo un punto de gran interés. Para muchos, las inconsistencias y contradicciones son prueba de que lo que se ha presentado al público no es toda la verdad. Estos testigos, cuyos informes deberían ser un ancla de certeza, acaban flotando en un mar de dudas. Y así persisten las preguntas. ¿Quién vio lo que realmente pasó? Y, quizás lo más importante, ¿quién sigue ocultando lo que sabe? Michael Jackson, a lo largo de su carrera, se convirtió en mucho más que un simple artista. Se transformó en un ícono cultural,
una figura que trascendió las fronteras de la música y se estableció como un mito viviente. Incluso después de su muerte, esta transformación no solo continuó, sino que se intensificó, a medida que su imagen y su legado fueron absorbidos y reinterpretados por la cultura pop. Michael ha llegado a ocupar un lugar único en el panteón de figuras históricas, donde su vida y su muerte son continuamente exploradas, discutidas y mitificadas. Este proceso, que constituye uno de los grandes misterios de la historia de la cultura moderna, convierte a Michael Jackson en un enigma que parece resistir el tiempo. Las teorías de conspiración que surgieron en torno a su muerte se han entrelazado tan profundamente con la cultura pop que se han vuelto casi inseparables de su imagen pública. Películas, series y documentales han explorado estas teorías, alimentando la fascinación global por su vida y muerte. En muchos de estos retratos, Michael se presenta no solo como un hombre, sino como una figura casi mítica cuyas acciones y decisiones desafían el entendimiento común. Esta representación, a veces glamorosa y a veces demonizada, es una parte crucial de la forma en que la cultura pop perpetúa el mito de Michael Jackson, manteniéndolo vivo en las mentes y los corazones de generaciones sucesivas. La transformación de Michael en un mito cultural no ocurrió por casualidad. Su vida, llena de dramáticos altibajos, proporcionó todo el material necesario para que su historia fuera contada una y otra vez desde diferentes perspectivas. Cada nueva interpretación añade capas al enigma en el que se ha convertido, creando una narrativa multifacética que se resiste a la simplificación. La relación entre su muerte y su leyenda es compleja e involucra elementos de tragedia, misterio e incluso resurrección simbólica. Para los fanáticos y estudiosos, esta construcción del mito es a la vez un reflejo de la grandeza de Michael y una manifestación del deseo colectivo de mantenerlo presente, de alguna manera, entre nosotros. La forma en que las teorías de la conspiración se vuelven parte de la cultura pop refleja una necesidad humana de buscar significado en eventos inexplicables. La muerte de Michael Jackson, en toda su complejidad, ofrece un terreno fértil para estas exploraciones. El mito de Michael no se trata solo del hombre o del artista, se trata de cómo una figura puede trascender su propia existencia y convertirse en un símbolo, un enigma de la historia que continúa inspirando, provocando y fascinando. Y así, mientras la cultura pop continúa reinventándolo, Michael Jackson sigue siendo un misterio que desafía cualquier intento de definición simple, un enigma cuya solución tal vez nunca se revele por completo. Detrás de la figura pública de Michael Jackson, se ocultaba un hombre complejo cuya vida estuvo marcada por una serie de desafíos psicológicos. Desde la infancia, Michael se ha enfrentado a una inmensa presión y se ha convertido en el centro de atención a una edad muy temprana. La fama temprana y el éxito rotundo trajeron consigo una serie de problemas únicos. No solo tuvo que lidiar con las expectativas de una legión de fanáticos, sino también con las críticas implacables de los medios. Estas experiencias moldearon profundamente su estado mental, creando una personalidad matizada que, para muchos, sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia. La presión de la fama y sus consecuencias psicológicas fueron temas recurrentes en la vida de Michael. A menudo hablaba de la carga de ser una figura pública y de cómo afectaba su vida personal. En entrevistas, Michael reveló su deseo de llevar una vida normal lejos de los focos, un deseo que muchos creen que fue la motivación detrás de su comportamiento en los últimos años de su vida. Las constantes invasiones de la privacidad, las acusaciones infundadas y el acoso implacable de los medios contribuyeron a una espiral de estrés y ansiedad que algunos creen que podría haber llevado a Michael a tomar medidas extremas para encontrar la paz. No se puede subestimar el impacto de las acusaciones y escándalos en su vida personal. Michael Jackson fue objeto de numerosas controversias a lo largo de su carrera, muchas de las cuales dejaron profundas cicatrices en su psique. Las acusaciones de abuso, en particular, fueron un golpe devastador, no solo para su reputación, sino también para su salud mental. Estos oscuros episodios crearon una nube de incertidumbre en torno a su verdadera personalidad, alimentando la curiosidad de la historia sobre quién era realmente. Para muchos,
Estas presiones externas fueron el catalizador de su reclusión y, posiblemente, de las decisiones que conducirían al misterio de su muerte. Las teorías sobre su estado mental antes de su muerte sugieren que Michael se encontraba en un estado de extrema vulnerabilidad. Algunos creen que sufría de depresión, mientras que otros sugieren que pudo haber desarrollado un trastorno de estrés postraumático debido a años de acoso y presión pública. Estos factores, combinados con el uso de medicamentos recetados, crearon un escenario en el que la muerte podría haber sido vista como un escape, o tal vez incluso una salida planificada hacia un nuevo comienzo. Independientemente de la verdad, el perfil psicológico de Michael Jackson es un componente esencial para comprender los misterios de la historia que rodea su vida y su muerte. La música siempre ha sido la forma de expresión más poderosa de Michael Jackson, un medio a través del cual podía comunicar sus emociones más profundas y complejas. A lo largo de su carrera, sus canciones han reflejado no solo los vaivenes de su vida, sino también los anhelos y miedos que lo acompañaron. Para muchos fans y estudiosos, la música de Michael ofrece pistas sobre su estado mental en los años previos a su muerte. Canciones como Morphine y Stranger in Moscow revelan a un hombre que lucha contra el dolor, el aislamiento y la inmensa presión de la fama, lo que sugiere que tal vez estaba buscando una forma de escapar mucho antes de su muerte. Entre las canciones que más especulaciones han levantado sobre su deseo de escapar se encuentra Morphine, canción en la que Michael aborda directamente el consumo de drogas como forma de afrontar el dolor. La letra cruda y visceral ofrece una visión inquietante de su relación con la medicación, una relación que, como sabemos, acabaría desempeñando un papel trágico en su vida. Otra canción citada con frecuencia es Escape, donde se explora el tema del escape de una manera que, en retrospectiva, parece casi profética. Estas canciones no solo reflejan sus luchas internas, sino que también alimentan los misterios de la historia que rodea su muerte, planteando la pregunta: ¿estaba tratando de decirnos algo? También cabe destacar el simbolismo en sus presentaciones en vivo. Michael siempre ha sido un maestro en la creación de programas que van más allá del entretenimiento, cargados de significados ocultos y mensajes poderosos. En programas como Hey History World Tour, incorporó elementos visuales que muchos interpretan como reflexiones sobre su propia mortalidad y el precio de la fama. La imagen de Michael subiendo al escenario en una nave espacial o saliendo de una tumba en Thriller son ejemplos de cómo su arte trascendió lo ordinario, llevando al público a cuestionar los límites entre la vida y la muerte. Estos elementos performativos, ahora revisados, ofrecen nuevos conocimientos sobre los enigmas de la historia que rodearon su partida. La música de Michael, especialmente en sus últimos álbumes, puede haber sido su manera de comunicar un plan que estaba más allá de la comprensión inmediata. Mensajes de despedida, sentimientos de angustia y un deseo palpable de escapar impregnan estas obras, lo que hace que muchos se pregunten si estaba preparando al mundo para su eventual salida. Mientras algunos ven estas interpretaciones como meras coincidencias, otros creen firmemente que la música de Michael contiene las respuestas a los misterios de su vida y su muerte. Y así, la pregunta persiste: ¿será que, a través de sus canciones, Michael nos estaba dejando pistas sobre un plan mucho más amplio? Incluso después de su muerte, el impacto de Michael Jackson en la música y la cultura pop continúa resonando. Su inmortalidad a través de la música es un testimonio del poder de su talento y la profundidad de su influencia. Canciones como Billie Jean, Thriller y Man in the Mirror no solo han resistido la prueba del tiempo, sino que también se han convertido en himnos que trascienden generaciones. La muerte de Michael, en lugar de disminuir su presencia, parece haber solidificado su lugar en la historia como una de las figuras más influyentes de la música. Para muchos, su música sirve como una conexión eterna con el artista, manteniendo vivo el misterio de quién era realmente. La muerte de Michael Jackson tuvo un profundo impacto en la industria musical. De repente, sus canciones volvieron a lo más alto de las listas, sus álbumes volvieron a convertirse en bestsellers y su marca se revitalizó. La industria, que durante mucho tiempo había explotado su genio, vio ahora una nueva oportunidad para capitalizar su memoria. Homenajes, lanzamientos póstumos y eventos conmemorativos pasaron a formar parte del calendario musical, asegurando que el nombre de Michael siguiera generando interés y beneficios. Pero,
Al mismo tiempo, esta comercialización también planteó interrogantes sobre la ética de explotar el legado de alguien que, en vida, luchó tan duro contra los excesos de la fama. La evolución de su legado a lo largo de los años ha estado marcada por una dualidad. Por un lado, la celebración de su incomparable contribución a la música y la cultura pop. Por el otro, el continuo escrutinio de su vida personal y los misterios que rodean su muerte. Mientras algunos lo ven como una víctima de las presiones que conlleva la grandeza, otros continúan explorando teorías de que su muerte fue orquestada o incluso fingida. Esta dualidad es parte integral del enigma de Michael Jackson, un hombre cuya vida fue tan extraordinaria que, incluso muerto, no puede escapar de la incesante curiosidad de sus fanáticos y detractores. Las teorías de la conspiración han dado forma a la imagen póstuma de Michael, añadiendo una capa de misterio a su ya complejo legado. Para muchos, estas teorías no son solo especulaciones infundadas, sino más bien una extensión de la fascinación que Michael siempre ha ejercido sobre el público. Mantienen viva la idea de que él era, de hecho, más que un simple mortal, y que su historia no terminó con su muerte. Y así, el legado de Michael Jackson continúa evolucionando, impulsado tanto por sus logros artísticos como por los enigmas de la historia que rodean su vida y su muerte. Un legado que, al parecer, está destinado a perdurar para siempre. A lo largo de su vida, Michael Jackson estuvo rodeado de una vasta red de amigos, colaboradores y conocidos, pero no todas estas relaciones fueron tan armoniosas como parecían. Detrás de la imagen pública de hermandad y camaradería, hubo historias de traiciones, desconfianza y confrontaciones que moldearon la trayectoria de Michael de manera profunda y duradera. ¿Quiénes eran los verdaderos amigos de Michael, en quienes realmente podía confiar? Esta pregunta resuena como uno de los misterios de la historia de su vida, una incógnita que desafía incluso a los biógrafos más atentos. Las traiciones y sospechas que enfrentó Michael a lo largo de su carrera no fueron pocas. En varias ocasiones ha hablado de cómo se sentía rodeado de personas que querían aprovecharse de su fama y riqueza. Muchos de quienes se acercaron a él tenían agendas ocultas y las consecuencias de estas relaciones tóxicas eran evidentes en su vida personal y profesional. Michael, que siempre buscó rodearse de un equipo fiable, acabó decepcionándose en numerosas ocasiones, lo que contribuyó a su creciente reclusión en los últimos años de su vida. Estas dolorosas experiencias dejaron profundas huellas, alimentando su desconfianza y aislándolo cada vez más. Entre las figuras controvertidas que rodearon a Michael, algunas destacaron por su influencia negativa, personas que, en lugar de ayudar, solo parecían contribuir a aumentar los problemas que enfrentaba. Gerentes, asesores e incluso algunos familiares fueron vistos, en retrospectiva, como elementos que le hicieron la vida más complicada que fácil. Estas relaciones conflictivas fueron escenario de disputas económicas, manipulaciones emocionales y, en algunos casos, traiciones flagrantes. La pregunta que queda es, ¿hasta qué punto estas personas jugaron un papel en los hechos que llevarían a su muerte? Esta es una pregunta que sigue atormentando a quienes estudian los enigmas de la historia de Michael. Estas complicadas relaciones ciertamente contribuyeron al misterio que rodea su muerte. Para algunos, las alianzas y enemigos que Michael hizo a lo largo de su vida fueron factores decisivos en los acontecimientos que culminaron en su trágico final. La idea de que su muerte pudo haber sido influenciada, directa o indirectamente, por quienes eran más cercanos a él, es una teoría que persiste. Entonces, al investigar estas relaciones, profundizamos en uno de los aspectos más oscuros e intrigantes de la vida de Michael Jackson, un aspecto que continúa alimentando la curiosidad de quienes buscan comprender qué sucedió realmente. Michael Jackson siempre ha tenido una relación compleja y tumultuosa con los medios. Desde muy joven fue puesto en el centro de atención, donde cada uno de sus pasos, cada uno de sus movimientos, era examinado y criticado. La prensa, que inicialmente lo celebró como un prodigio musical, rápidamente se convirtió en una presencia invasiva y a menudo hostil en su vida. Con el paso de los años, Michael desarrolló una profunda desconfianza hacia los medios de comunicación, viéndolos no solo como un vehículo de comunicación, sino también como una herramienta de manipulación y destrucción. Esta lucha constante contra la prensa se convirtió en uno de los temas centrales de su vida e, inevitablemente, de su muerte.
En varias entrevistas, Michael habló abiertamente sobre la sensación de ser perseguido por los medios, como si fuera un criminal en constante juicio público. Describió el dolor de ver su vida personal expuesta, distorsionada y a menudo, completamente fabricada por tabloides hambrientos de escándalos. La famosa frase, "soy una persona humana, no un producto", resume la frustración de Michael por ser tratado como una mercancía, algo que los medios podrían vender y revender sin tener en cuenta su humanidad. Esta persecución mediática no solo afectó su salud mental, sino que también alimentó su deseo de alejarse del centro de atención, posiblemente hasta el punto en que consideró fingir su propia muerte como una salida. La reacción de los medios tras la muerte de Michael Jackson fue una mezcla de homenaje y sensacionalismo. Mientras algunos medios buscaron homenajearlo, otros rápidamente volvieron a explorar las controversias que rodearon su vida. Se produjeron documentales, especiales de televisión y una gran cantidad de artículos, muchos de los cuales se centraron más en teorías de conspiración y escándalos que en la verdad sobre quién era. Este comportamiento mediático, después de su muerte, reflejó la misma dinámica que había plagado a Michael en vida, una búsqueda incesante de una audiencia, a menudo a expensas de su dignidad y legado. Los medios de comunicación, al perpetuar estas teorías y controversias, acabaron reforzando la creencia de que la muerte de Michael Jackson no fue lo que parecía. Para muchos, la forma en que la prensa trató su muerte fue una continuación de la campaña de difamación que había enfrentado en vida. Y así, la lucha de Michael contra los medios no terminó con su muerte. Más bien, se ha convertido en una parte integral del misterio que rodea su vida y muerte, un enigma de la historia que continúa provocando e intrigando a quienes buscan la verdad detrás de los titulares sensacionalistas. La muerte de Michael Jackson fue un golpe devastador para millones de fanáticos en todo el mundo. Para muchos, la idea de que el rey del pop realmente se hubiera ido era simplemente insoportable. Esta incredulidad natural se convirtió en algo más profundo y persistente, la convicción de que podía estar vivo, escondido en algún lugar, lejos de los focos. Esta reacción colectiva dio lugar a innumerables comunidades en línea dedicadas a investigar y debatir las circunstancias de su muerte. Estos grupos, formados por fanáticos dedicados, rápidamente se convirtieron en espacios donde florecieron las teorías de conspiración, alimentadas por un deseo ardiente de que Michael todavía estuviera entre nosotros. Es notable el papel de los aficionados en la investigación de estas teorías. Con la llegada de Internet, tuvieron una gran cantidad de información a su disposición y la capacidad de conectarse con otras personas que compartían sus preguntas. Foros, blogs y redes sociales se convirtieron en los escenarios principales de estas investigaciones, donde cada detalle, por pequeño que fuera, fue analizado y discutido de manera exhaustiva. Para estos fans, no era solo una cuestión de curiosidad morbosa, sino una misión personal: demostrar que Michael Jackson todavía estaba vivo, que había escapado de una vida de tormento para encontrar la paz en secreto. Estas comunidades se han convertido en un verdadero misterio de la historia moderna, donde la búsqueda de la verdad se mezcla con la devoción inquebrantable a un ídolo. Los foros y grupos dedicados a la búsqueda de la verdad crecieron rápidamente y atrajeron a miembros de todo el mundo. En estos espacios se compartieron teorías, se analizaron videos cuadro por cuadro y cada nueva evidencia se celebró como un paso más hacia la verdad. Algunos de estos grupos incluso organizaron campañas para exigir investigaciones oficiales, convencidos de que las autoridades habían encubierto la verdad. La energía y dedicación de estos fans demuestran el poder del mito de Michael Jackson, un mito que no solo sobrevivió a su muerte, sino que también se convirtió en parte esencial de su leyenda. Continuaron surgiendo historias de fanáticos que creen haber visto a Michael con vida, manteniendo viva la llama en estas comunidades. Los informes de avistamientos, por improbables que parecieran, fueron recibidos con entusiasmo y esperanza. Estas historias, ciertas o no, sirvieron como combustible emocional para los miembros de estas comunidades, fortaleciendo la idea de que Michael estaba en alguna parte, viviendo la vida que siempre quiso, lejos de las presiones que lo atormentaban. El impacto de estas teorías en la comunidad de fans es profundo, convirtiendo la muerte de Michael Jackson en uno de los grandes enigmas de la historia reciente.
una historia que siguen escribiendo aquellos que se niegan a creer que realmente se ha ido. La idea de que una celebridad pueda fingir su propia muerte no es nueva, y Michael Jackson no es la primera figura famosa en ser blanco de tales teorías. A lo largo de la historia, numerosas celebridades han estado rodeadas de rumores de que fingieron su muerte para escapar de las insoportables presiones de la fama. Desde Elvis Presley hasta Tupac Shakur, la cultura pop está llena de historias sobre estrellas que supuestamente encontraron una manera de desaparecer y empezar de nuevo. La influencia de estas historias en la percepción de la muerte de Michael Jackson es innegable, ya que sentaron un precedente que hizo más plausible para muchos la teoría de su fuga. Las celebridades que fingieron o intentaron fingir sus muertes siempre han fascinado al público, y Michael Jackson, con su vida llena de drama y misterio, parecía el candidato perfecto para sumarse a esa lista. La idea de que podría haberse inspirado en otras figuras que supuestamente fingieron sus muertes no es difícil de imaginar. Si Elvis Presley, por ejemplo, logró engañar al mundo, ¿por qué Michael no pudo hacer lo mismo? Estas comparaciones alimentan la imaginación popular, haciendo que la teoría de que todavía esté vivo parezca menos improbable, especialmente para aquellos que ya creen en otras conspiraciones similares. Comparar los casos de otras celebridades con los de Michael Jackson revela patrones interesantes. Elvis Presley, que sigue siendo objeto de avistamientos décadas después de su muerte, comparte muchas similitudes con Michael en términos de influencia cultural y el impacto de sus muertes en el público. A Tupac Shakur, cuyo asesinato sigue siendo un misterio, también se le compara a menudo con Michael debido a su estatus icónico y las circunstancias cuestionables que rodearon su muerte. Estos paralelos ayudan a solidificar la idea de que Michael podría estar siguiendo un camino similar, usando su genio para engañar al mundo y vivir en paz. La reacción del público a estas historias de otras celebridades y su conexión con Michael Jackson es un fenómeno cultural en sí mismo. La creencia de que una figura tan importante podría simplemente desaparecer y comenzar una nueva vida en secreto toca algo profundo en el imaginario colectivo. Esta idea desafía la noción de que el público conoce cada detalle de la vida de una celebridad, lo que sugiere que tal vez esté sucediendo mucho más detrás de escena de lo que nos hacen creer. Así, la influencia de otras celebridades que supuestamente fingieron sus muertes continúa alimentando las teorías que rodean a Michael Jackson, manteniendo viva la llama del misterio y la fascinación que lo envuelve. La muerte de Michael Jackson desencadenó una serie de repercusiones legales que, en lugar de aportar claridad, parecen haber generado aún más dudas y controversias. Desde el momento en que se anunció su muerte, comenzaron las disputas legales relacionadas con su patrimonio, sus derechos de autor y la responsabilidad por su muerte. Estas demandas no solo han expuesto las complejidades de las finanzas y la vida personal de Michael, sino que también han planteado dudas sobre la veracidad de la narrativa oficial. Para muchos, las disputas legales que siguieron a su muerte son una prueba de que hay más cosas ocultas de las que se han revelado al público. Entre las demandas más destacadas se encuentran las relacionadas con los derechos de autor y la imagen de Michael Jackson. Con su muerte, su legado se volvió aún más valioso, y las disputas por el control y las ganancias se intensificaron. Estas batallas legales no fueron solo por dinero, sino también por el control del legado de uno de los artistas más emblemáticos de la historia. Cada nueva disputa parecía revelar más detalles sobre la compleja red de acuerdos y contratos financieros que regían la vida de Michael, muchos de los cuales fueron cuidadosamente ocultos hasta su muerte. Estos conflictos no solo mantuvieron el nombre de Michael Jackson en el centro de atención, sino que también alimentaron la idea de que su muerte podría haber sido parte de un plan más amplio, tal vez incluso una estrategia para proteger sus intereses financieros. Cómo estas cuestiones legales alimentan las teorías de la conspiración es una parte crucial del misterio. Para los teóricos, cada nueva revelación en el tribunal es vista como una pieza de un rompecabezas mayor, una señal de que la muerte de Michael no fue lo que parecía. Los litigios en torno a su propiedad, su música y su imagen se interpretan como evidencia de que hubo motivos poderosos para encubrir la verdad sobre su muerte. El hecho de que estos problemas aún no se hayan resuelto por completo
incluso después de tantos años, sigue alimentando la sospecha de que algo fue manipulado entre bastidores. Lo que aún queda pendiente en los tribunales es un reflejo de lo intrincadas y controvertidas que fueron la vida y la muerte de Michael Jackson. Si bien algunos procesos se han completado, otros continúan prolongándose, dejando preguntas sin respuesta y alimentando la fascinación por uno de los mayores enigmas de la historia reciente. Cada audiencia, cada decisión, parece plantear más preguntas que respuestas, perpetuando la idea de que la verdad sobre la muerte de Michael tal vez nunca se conozca por completo. Y así, las repercusiones legales de su muerte siguen siendo parte vital del misterio que rodea su vida, manteniendo viva la llama del interés público y la curiosidad sobre lo que realmente sucedió. La muerte de Michael Jackson, con todas sus controversias y misterios, ha atraído naturalmente teorías que involucran sociedades secretas. Para muchos, la idea de que el rey del pop pueda tener alguna conexión con grupos ocultistas no solo es fascinante, sino también plausible. Estas teorías sugieren que Michael podría haber sido influenciado o incluso controlado por sociedades secretas que supuestamente ejercen poder sobre figuras públicas muy influyentes. Las conexiones sospechosas que algunos alegan que existen entre Michael y estas organizaciones son uno de los aspectos más intrigantes y debatidos de los enigmas de la historia que rodean su vida y muerte. Las teorías sobre la conexión de Michael con sociedades secretas a menudo apuntan a símbolos y mensajes ocultos en su trabajo. Sus vídeos musicales, actuaciones e incluso las letras de sus canciones son examinados en busca de signos de que intentaba revelar algo al público, algo que fuera más allá del mero entretenimiento. El uso de símbolos asociados con la masonería, la Kabbalah u otras sociedades esotéricas en sus videos y programas se cita a menudo como evidencia de que Michael era consciente de secretos profundos, quizás peligrosos, que podrían haber contribuido a su muerte. Para los teóricos, estos símbolos no son coincidencias, sino pistas deliberadas dejadas por Michael para quienes sabían dónde buscar. Cómo estas sociedades podrían haber ayudado en el supuesto escape de Michael es otra capa de estas teorías. La idea de que Michael Jackson pudiera haber fingido su muerte con la ayuda de una poderosa organización capaz de manipular a las autoridades y a los medios de comunicación es tan intrigante como inquietante. Para quienes creen en esta teoría, la supuesta fuga de Michael no habría sido posible sin el apoyo de una red secreta, quizás formada por personas en posiciones de gran poder. Esta red, según los teóricos, habría ayudado a Michael a desaparecer del radar público y comenzar una nueva vida, lejos de la presión y el escrutinio que lo había acompañado desde la infancia. La influencia de estas teorías en la cultura popular es innegable. Son parte de la amplia gama de misterios y conspiraciones que rodean a figuras públicas y acontecimientos históricos. La idea de que Michael Jackson podría estar vinculado a una sociedad secreta alimenta la fascinación por su vida y su muerte, transformándolo en un personaje aún más enigmático y mitológico. Tanto para los fanáticos como para los teóricos, estas conexiones sospechosas ofrecen una explicación de lo que muchos consideran inexplicable: la muerte de una de las figuras más icónicas e influyentes de la historia moderna. Así, las teorías sobre las sociedades secretas siguen siendo una parte vital del enigma de Michael Jackson, un misterio que parece resistir el tiempo y la lógica. Una de las teorías más persistentes y fascinantes que rodean la muerte de Michael Jackson es la idea de que, de hecho, está vivo y vive en algún lugar remoto, lejos de las miradas indiscretas del público y los medios. Los rumores sobre los países donde Michael podría esconderse van desde pequeñas islas del Caribe hasta lugares más exóticos y aislados de Asia. La idea de que podría haber elegido un lugar donde vivir en paz, sin ser reconocido, atrae a muchos de sus fans. Estos rumores se ven alimentados por informes ocasionales de avistamientos y una creencia persistente de que alguien tan famoso y talentoso no podría simplemente desaparecer del mundo sin dejar rastro. La vida que llevaría Michael Jackson si estuviera vivo es un tema que intriga tanto a los fanáticos como a los teóricos de la conspiración. Uno imagina que podría vivir con sencillez, tal vez en una pequeña comunidad, donde su identidad pasaría desapercibida. Algunas teorías sugieren que podría haber cambiado radicalmente su apariencia o incluso adoptado una nueva identidad,
para asegurarse de que nunca fuera descubierto. Este escenario, aunque improbable para muchos, es visto por otros como una posible solución para un hombre que pasó toda su vida en el punto de mira y que al final solo quería encontrar la paz y el anonimato. Siguen surgiendo testimonios de personas que afirman haber visto a Michael en lugares públicos, alimentando estas teorías. Desde supuestos avistamientos en aeropuertos hasta informes de encuentros casuales en cafés y mercados, estas historias, aunque no probadas, mantienen viva la llama de la esperanza entre quienes se niegan a aceptar su muerte. Para muchos de estos fanáticos, cada nuevo testimonio es evidencia de que Michael ha encontrado una manera de vivir sin las presiones que lo han atormentado toda su vida. Estos informes, ciertos o no, son parte de los enigmas de la historia que siguen rodeando la figura del rey del pop. ¿Por qué Michael habría elegido permanecer en el anonimato? Es una cuestión que genera mucha especulación. Algunos creen que simplemente quería escapar de la fama y las controversias que lo habían perseguido durante toda su vida. Otros piensan que podría estar escondiéndose de amenazas más graves, como cuestiones legales o personales que se han vuelto insoportables. Cualquiera sea la razón, la idea de que Michael Jackson podría estar viviendo en secreto, lejos del mundo que una vez lo adoraba, es uno de los mayores misterios de la historia contemporánea. Y mientras persistan estos rumores, el enigma de su vida y muerte seguirá fascinando e intrigando a millones de personas en todo el mundo. La muerte de Elvis Presley, al igual que la de Michael Jackson, estuvo rodeada de un aluvión de teorías conspirativas. Ambos íconos en sus respectivas épocas fueron figuras que trascendieron la música y se convirtieron en leyendas culturales. Las similitudes entre las teorías que rodean a Elvis y Michael son notables. Ambos se citan con frecuencia en los avistamientos, y muchos creen que fingieron sus muertes para escapar de las insoportables presiones de la fama. La comparación entre estos dos mitos vivientes ofrece una visión intrigante de cómo la cultura pop aborda la muerte de sus ídolos, transformándolas en enigmas históricos que parecen desafiar la mortalidad misma. El impacto cultural de Elvis Presley y Michael Jackson es innegable. Cada uno de ellos, en su momento, redefinió lo que significaba ser una estrella global. Elvis, con su encanto sureño y su inconfundible voz, y Michael, con su incomparable talento e innovaciones artísticas, dejaron huellas indelebles en la música y la cultura pop. Sin embargo, la forma en que el público percibió y reinterpretó sus muertes muestra cómo el mito puede crecer hasta el punto en que la realidad se vuelve casi irrelevante. Para muchos, la posibilidad de que Elvis y Michael todavía estén vivos es más que una simple teoría. Es una extensión de su influencia, un reflejo del deseo colectivo de mantenerlos presentes. Las comparaciones entre Elvis y Michael no terminan ahí. Ambos tuvieron vidas rodeadas de escándalos, ambos enfrentaron batallas personales que fueron ampliamente publicitadas y ambos tuvieron muertes que conmocionaron al mundo. Pero mientras Elvis fue encontrado muerto en su mansión de Graceland, Michael fue encontrado en circunstancias igualmente trágicas en su residencia de Los Ángeles. Sin embargo, las teorías que surgieron después de sus muertes siguen un patrón similar: avistamientos misteriosos, evidencia circunstancial y un público que se niega a creer que realmente se han ido. Estas comparaciones alimentan las teorías de que, al igual que Elvis, Michael Jackson podría haber fingido su muerte para escapar de la presión. Lo que podemos aprender del caso de Elvis Presley es que la muerte de figuras tan icónicas a menudo conduce a una negación colectiva, donde la verdad es reemplazada por el deseo de que la historia no hubiera llegado a su fin. Para los fanáticos de Michael Jackson, la comparación con Elvis sirve como recordatorio de que el mito puede ser más poderoso que la realidad. Así, las historias de que ambos artistas fingieron sus muertes siguen circulando, convirtiéndose en parte del legado que dejaron. Estos acertijos de la historia no solo mantienen viva la memoria de estos artistas, sino que también reflejan la profunda conexión emocional que el público siente por ellos. La idea de que Michael Jackson aún podría regresar es una de las teorías más intrigantes y, al mismo tiempo, fantasiosas que rodean su muerte. Para algunos, la posibilidad del regreso triunfal del rey del pop es más que una simple esperanza. Es una expectativa real, alimentada por años de especulaciones y evidencias que parecen sugerir que Michael nunca se fue. Estas teorías proponen que Michael planeó su salida de escena como un movimiento estratégico,
un acto final de espectáculo que culminaría con un regreso que conmocionaría al mundo. Pero ¿qué haría falta para que se produzca este regreso? Las teorías sobre el posible regreso de Michael generalmente involucran fechas simbólicas o eventos importantes en el mundo de la música. Algunos creen que podría reaparecer en un evento importante, como el Super Bowl, o en un concierto especial que celebre su carrera. Estas ideas se ven reforzadas por enigmáticos mensajes dejados en sus canciones, videos musicales o incluso por supuestas señales dejadas por quienes estarían preparando el terreno para su regreso. Para los creyentes en estas teorías, cada nuevo aniversario de su muerte o lanzamiento de nuevo material es visto como una posible oportunidad para que Michael finalmente revele su presencia al mundo. Las implicaciones de un regreso público de Michael Jackson serían monumentales, no solo por su familia y su legado, sino por la propia industria del entretenimiento. Imagine el impacto de una figura como Michael reapareciendo después de años de misterio, desafiando todas las expectativas y cuestionando todo lo que se ha dicho sobre él desde su muerte. Especialmente para su familia, un regreso podría significar tanto un alivio como un nuevo desafío, ya que tendrían que lidiar con las consecuencias legales, emocionales y financieras de tal evento. El ya inmenso legado de Michael sería catapultado a nuevas alturas, reforzando su posición como una de las figuras más enigmáticas e influyentes de la historia. La reacción del público y de los medios de comunicación en caso de un regreso sería pura conmoción e incredulidad. Sería, sin duda, uno de los mayores acontecimientos de la historia moderna, transformando a Michael Jackson de un mito a una leyenda viviente. Pero al mismo tiempo, plantearía cuestiones éticas y morales sobre el impacto de tal engaño en las vidas de sus fans y del mundo en general. ¿Hasta qué punto la adoración de una figura pública puede justificar el engaño masivo? Estas preguntas serían parte del nuevo capítulo de su vida, un capítulo que, para muchos, sería tan fascinante como los anteriores. Entonces, mientras el misterio persiste, la idea de que Michael aún pueda regresar continúa alimentando la curiosidad y la fascinación por su legado. Michael Jackson no fue solo uno de los más grandes artistas que el mundo haya conocido. Fue un fenómeno cultural, una figura cuya vida y muerte siguen fascinando e intrigando a millones de personas en todo el mundo. Incluso después de su partida, el misterio que rodea su vida, las controversias que lo rodearon y las teorías que surgieron continúan perpetuando su imagen como uno de los mayores enigmas de la historia moderna. El legado de Michael Jackson es indudablemente inmenso, y su influencia en la música, la danza y la cultura pop sigue siendo inquebrantable. Pero es el misterio que rodea su muerte lo que lo convirtió en una leyenda, un enigma que persiste hasta el día de hoy. La perpetuación del misterio de su muerte es parte integral de su legado. Para muchos, Michael no solo es recordado por sus contribuciones artísticas, sino también por los misterios que dejaron al mundo sin respuestas definitivas. Sus canciones, videos y actuaciones ahora se ven con nuevos ojos, como si cada detalle pudiera esconder pistas sobre el verdadero destino del rey del pop. Y mientras estas teorías y especulaciones continúan evolucionando, mantienen viva la curiosidad y la fascinación por su vida, transformando a Michael Jackson en un ícono que trasciende el tiempo y la realidad. El impacto de estas teorías en las vidas de los fans y la familia de Michael es innegable. Para sus fans, la idea de que todavía esté vivo es a la vez un consuelo y una fuente constante de dolor, ya que mantiene abierta la herida de su pérdida. Para su familia, estas teorías son un recordatorio constante de las complejidades y sombras que acompañaron la vida de Michael. Pero al mismo tiempo, son estas mismas teorías las que ayudan a mantener viva la memoria de Michael, asegurando que su historia se siga contando una y otra vez, inspirando a nuevas generaciones y perpetuando el misterio que lo rodea. Lo que aprendemos del caso de Michael Jackson es que algunas cifras son demasiado grandes para entenderlas o explicarlas por completo. Su vida estuvo marcada por una mezcla de genialidad y tragedia, y su muerte no hizo más que reforzar la fascinación que el mundo tiene por su figura. El futuro de las teorías conspirativas que rodean su muerte es incierto, pero lo que está claro es que Michael Jackson seguirá siendo uno de los mayores enigmas de la historia. Su legado, tanto en música como en misterio, perdurará,
Y mientras el misterio persista, Michael Jackson seguirá viviendo en las mentes y los corazones de quienes lo amaron y admiraron. Teste, con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.